Si quieres conocer la historia completa de lo que vibra en los planos más altos de la existencia, basta con abrir el corazón y permitir que cada palabra se deposite en ti como un eco que despierta lo olvidado. No es una narración para entretener, tampoco una lección para memorizar, sino una corriente que recorre las venas del tiempo y que ha sobrevivido bajo símbolos, piedras y silencios, desde las arenas de Egipto hasta los rincones más secretos de la memoria humana. La figura de Thoth aparece como un guardián que no pertenece a un lugar fijo, sino a todos los lugares donde alguien se detiene a escuchar la voz interior. En la tradición más antigua, Thoth no fue descrito únicamente como un dios con cabeza de ibis, sino como una inteligencia que supo traducir lo invisible en signos visibles. Esa cabeza de ave no era un capricho estético, sino la metáfora de un ser capaz de caminar entre el lodo y el cielo. Un mensajero entre dos realidades, un puente entre lo terrenal y lo divino. Su función no consistía en dictar dogmas, sino en mantener viva la memoria de que lo que llamamos realidad es apenas una capa dentro de un tejido inmenso. Cada palabra que escribió, cada cálculo que realizó, cada ciclo que midió, no era otra cosa que un reflejo de los ritmos ocultos del alma. El tiempo para él no era la sucesión mecánica de horas, sino un pulso vivo, una respiración cósmica en la que cada ser participaba sin saberlo. Decía que cada pensamiento, cada latido, cada decisión, era como una nota en la partitura invisible de la creación. Comprender esa partitura era recordar que la vida no se sostiene sobre el azar, sino sobre correspondencias profundas. Por eso, la enseñanza hermética más citada, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, no debe tomarse como una frase poética, sino como una clave para leer la estructura misma de la realidad. Lo que vibra en tu interior se proyecta hacia afuera con la misma exactitud con la que el cielo refleja sus ciclos en la tierra. Si observas con atención, descubrirás que ya has sentido esa correspondencia en tu propia vida, ese presentimiento que se cumple con precisión, esa imagen que vuelve una y otra vez hasta que no puedes ignorarla, esa sincronicidad que te sorprende porque llega en el instante exacto. Nada de eso es casual. Es el campo vibracional respondiendo a lo que sostienes en lo profundo, no a lo que deseas superficialmente, sino a la frecuencia real que emites con tu ser completo. La existencia no premia ni castiga, refleja, y al comprenderlo, comienzas a reconocer el poder que siempre estuvo en tus manos. No resulta extraño entonces que, con el paso de los siglos, los sistemas de poder se esforzaran en distorsionar este conocimiento, porque un ser humano que reconoce que el mundo exterior es un espejo de su interior, ya no puede ser manipulado con facilidad. Un individuo que descubre que su vibración influye en lo que ocurre a su alrededor, deja de depender de coronas, altares o intermediarios. Ese ser se vuelve soberano, y la soberanía interior fue siempre lo más temido por quienes querían gobernar desde afuera. Por eso, lo que antes se transmitía como fuego vivo, de conciencia a conciencia, empezó a ocultarse bajo capas de dogmas, símbolos malinterpretados y rituales vacíos. Sin embargo, la verdad nunca se extinguió. Permaneció escondida como una brasa bajo las cenizas, esperando el soplo de quien se atreviera a mirar más allá de las apariencias. Esa brasa sigue latiendo en ti, cada vez que una imagen arquetípica despierta un estremecimiento difícil de explicar, cada vez que un nombre antiguo resuena como si ya lo hubieras escuchado en otro tiempo. Lo que vibra es la memoria ancestral, reconociendo el eco de lo eterno. Thoth no hablaba al intelecto, hablaba
hablaba a esa memoria. No buscaba seguidores, sino buscadores. No entregaba respuestas cerradas, sino preguntas que abrían puertas. Sus enseñanzas eran espejos que devolvían al discípulo la tarea de mirar hacia adentro. Pensar en Todd como un escriba que simplemente anotaba acontecimientos sería limitarlo. Su escritura no eran solo palabras, eran vibraciones codificadas, geometrías vivas en cada línea, frecuencias que podían alterar la percepción de quien las contemplaba con presencia. Por eso se dice que la tabla esmeralda, aun con su brevedad, contiene una densidad vibratoria capaz de reorganizar la conciencia de quien la lee de verdad. No son frases para decorar, son llaves para acceder a niveles más sutiles de la realidad. Esa es la razón por la cual se repite que el todo es mente, no como teoría filosófica, sino como recordatorio de que todo lo que llamamos mundo es, en esencia, pensamiento vibrando en un campo infinito. Cuando entiendes que el todo es mente, reconoces también que tu mente no está aislada, sino participando en esa totalidad. Lo que sostienes en tu interior, la coherencia o incoherencia de tus pensamientos y emociones, se proyecta como realidad tangible. Así, el trabajo verdadero no consiste en luchar contra el mundo externo, sino en aprender a armonizar el mundo interno. El exterior obedece al interior como el río obedece al cauce. Si el cauce se tuerce, el río no tiene otra opción que seguir esa curva. Si tu campo interior se distorsiona, tu vida refleja esa distorsión. Y si tu campo se organiza, la realidad responde con la misma precisión, la verdadera luz. Entonces, no se ve con los ojos, se reconoce con el espíritu despierto. No aparece en espectáculos ni en fenómenos extraordinarios. Se percibe en lo cotidiano, en el modo en que el aire parece distinto cuando estás presente, en cómo el tiempo se dilata en un instante de silencio, en cómo una simple mirada contiene de pronto un universo entero. Eso es lo que los iniciados buscaban, no escapar del mundo, sino ver el mundo con ojos nuevos. Thoth no ofrecía escapismo, ofrecía visión, y la visión que ofrecía no dependía de credos, sino de vibración. Cada paso en este camino comienza con lo más sencillo: atención, respiración, reconocimiento. La atención abre la puerta, la respiración establece el puente, el reconocimiento activa la memoria. No hay atajos ni fórmulas secretas, solo disposición a escuchar lo que siempre estuvo dentro. Quien se entrega a este proceso empieza a notar cómo las capas de ruido se disipan y la vibración original resurge. No es un milagro, es un recuerdo, y recordar es el acto más poderoso que puede realizar un ser humano. Así es como inicia toda travesía de despertar. No con un trueno, ni con un destello deslumbrante, sino con el silencio de quien se detiene a observar. Ese silencio es el terreno donde las semillas de la sabiduría germinan. Y cuando germinan, el mundo ya no se percibe de la misma manera. Los velos se levantan poco a poco, y lo que antes parecía sólido e inmutable se revela como energía en movimiento. En ese instante, lo visible y lo invisible dejan de ser opuestos y se muestran como dos caras de la misma realidad. Lo que antes te parecía ajeno se convierte en espejo, y lo que considerabas ordinario se revela como sagrado. El mapa invisible de la existencia no se encuentra grabado en los muros de ningún templo ni escondido en manuscritos polvorientos. Habita en ti, en cada respiración que realizas, en cada pensamiento que dejas pasar sin observar, en cada emoción que sostienes sin darte cuenta. Desde los tiempos más antiguos, los sabios comprendieron que el ser humano no es solamente un cuerpo de carne y hueso,
sino una confluencia de tres planos entrelazados. El primero, el cuerpo físico, tangible, vulnerable al tiempo, al cansancio y al dolor, pero también instrumento sagrado que permite encarnar la experiencia. El segundo, la mente, espacio de imágenes, de recuerdos, de pensamientos que se suceden como olas interminables. Y finalmente, el campo, ese nivel vibracional que no puedes ver con los ojos, pero que sostiene todo lo demás, como el lecho oculto que da forma al cauce visible de un río. Imagínate como una melodía. Tu cuerpo sería el instrumento que suena. La mente sería la partitura que se despliega. Y el campo, el músico invisible que decide con qué intensidad se toca cada nota. Cuando el campo está en armonía, el cuerpo y la mente se ajustan con naturalidad. Pero si el campo se distorsiona, aunque el cuerpo esté sano y la mente quiera serenarse, la melodía suena disonante. Esa disonancia se manifiesta como tensión, como enfermedad, como confusión. No se origina en el plano físico, aunque allí se refleje con más crudeza, sino en esa dimensión vibracional que precede a la materia. Este reconocimiento no es exclusivo de una tradición. En la India antigua se hablaba de los nadis, canales invisibles por donde circula la energía vital. En China, del chi que recorre los meridianos. En Egipto, los jeroglíficos mostraban figuras que parecían describir cuerpos rodeados de auras luminosas. Y en todas esas culturas, la conclusión era la misma. El cuerpo es apenas la última capa de un entramado mucho más amplio. Lo visible es siempre consecuencia de lo invisible. Cuando respiras con atención, puedes sentir un atisbo de ese mapa. Inhala despacio y observa cómo el aire llena tu pecho. Exhala y siente cómo algo más que aire se mueve contigo. Ese algo es la vibración que sostiene tu existencia. La respiración, tan simple, es el puente que une los tres planos. El cuerpo se nutre, la mente se calma, el campo se organiza. No necesitas ver nada extraordinario para comprobarlo. Basta con sentir el cambio sutil en tu ritmo interno cuando respiras con conciencia. El corazón se aquieta, la mente baja su volumen, el cuerpo se expande con una calma nueva. Todd enseñaba que cada gesto cotidiano es un espejo del universo, así como los astros giran siguiendo órbitas precisas. Tus emociones también siguen patrones, así como el sol renace cada mañana. Tu campo vibracional también puede renovarse cada vez que eliges soltar una carga. Nada de lo que sucede dentro de ti está aislado del cosmos. Eres un microcosmos, una versión miniatura del todo, y en ti se refleja la misma ley que rige a las estrellas. Comprender esto no es una idea romántica, es reconocer que si algo se rompe en tu interior, tu realidad externa también se fragmenta. Y si logras recomponer tu interior, el exterior inevitablemente comienza a reorganizarse. Pero este mapa tiene trampas. La mente, en su prisa constante, suele confundir ruido con dirección. Piensa que controlando, acumulando, planificando en exceso, conseguirá el orden. Sin embargo, el orden verdadero surge cuando la mente se aquieta lo suficiente como para escuchar al campo. Solo en el silencio se revelan las líneas invisibles del mapa. Y ese silencio no es ausencia de sonido, sino la disposición de observar sin juzgar. Allí, en esa pausa, comienzas a notar que cada emoción es una corriente, cada pensamiento un sendero, cada sensación un signo. El mapa se dibuja ante ti no como una ilustración rígida, sino como un tejido vivo en el que todo influye en todo. Los antiguos sabían que este tejido podía leerse, no con los ojos físicos, sino con la presencia despierta, un latido acelerado
podía indicar miedo no reconocido, un dolor en los hombros, responsabilidades no soltadas. Un suspiro profundo, un intento del campo por liberar densidad acumulada. La vida cotidiana se convertía en un texto simbólico que el iniciado aprendía a descifrar. El cuerpo y la mente eran hojas de un libro, y el campo, la tinta invisible que unía cada palabra. Si hoy te detienes un instante y miras tu propia existencia desde esta perspectiva, descubrirás señales que siempre estuvieron ahí. Tal vez recuerdes una época en la que vivías con tensión constante y todo a tu alrededor parecía trabarse, o una etapa en la que te sentías ligero, inspirado, y de pronto las oportunidades fluían sin esfuerzo. No fue casualidad, fue tu campo reflejándose en el mundo. El mapa no se esconde fuera de ti, se despliega en cada instante de tu experiencia. El verdadero aprendizaje consiste en aprender a leerlo, a reconocer cuándo una emoción está cerrando un circuito, cuándo un pensamiento repetitivo está dibujando un patrón, cuándo una respiración consciente puede abrir un camino nuevo. La cartografía del alma no se memoriza, se siente, y cuanto más la sientes, más claro percibes que no hay separación entre tus tres planos. El cuerpo no es un objeto aislado. La mente no es una nube caótica. El campo no es una abstracción. Todo es uno, reflejándose en capas distintas. Así, cuando comienzas a caminar con esta conciencia, cada gesto se vuelve significativo. Una palabra pronunciada con verdad reorganiza el campo. Una respiración profunda alivia no solo al cuerpo, sino también a la mente que cargaba tensión. Una emoción reconocida en silencio deja de pesar y se transforma en claridad. El mapa se hace legible y comprendes que no necesitas forzar la vida, solo acompañar su flujo con presencia. El mapa del velo no es un secreto guardado por unos pocos, es el lenguaje natural de tu propia existencia. Solo había quedado silenciado por el ruido, por las prisas, por el olvido. Ahora, al recordarlo, recuperas la brújula que siempre estuvo dentro. Y con ella, descubres que cada paso que das no es un movimiento aislado, sino una nota en la sinfonía del universo. Una vibración que se suma al tejido infinito del todo. El tiempo que crees conocer no es más que una sombra proyectada en la pared de tu percepción. Los relojes marcan horas. Los calendarios dividen años. Las estaciones repiten sus ciclos. Pero lo que se esconde detrás de esas medidas no puede atraparse con números. Los antiguos lo sabían bien. Para ellos, el tiempo no era una línea que avanza inexorable, sino una espiral, un río que se pliega sobre sí mismo y regresa a sus propias fuentes. Thoth, descrito como el escriba divino, no contaba los días como lo hacemos hoy. Leía en el pulso invisible que ordena el movimiento de los astros, en la cadencia de las mareas, en la respiración silenciosa del universo. Cuando miras el cielo nocturno, crees contemplar un presente fijo, pero en realidad estás viendo mensajes que vienen de miles de años atrás. Una estrella que parpadea pudo haber desaparecido hace mucho y, sin embargo, su luz todavía llega hasta ti. Este simple hecho revela que lo que llamamos presente es un mosaico de diferentes tiempos superpuestos. En cada mirada conviven pasado y futuro, y lo que experimentas como ahora es solo una intersección fugaz de todas esas corrientes. Los sabios egipcios comprendían que cada ser humano llevaba inscrito en su respiración un ciclo propio. No hablaban de destino como una condena inmutable, sino de ritmos que podían leerse y armonizarse. Cada inhalación era un nacimiento, cada exhalación una muerte, y entre una y otra se desplegaba el misterio de la existencia. El tiempo verdadero se medía en la calidad de tu presencia, no en la cantidad de segundos acumulados,
Si alguna vez has sentido que un instante duraba eternamente, como cuando contemplas la mirada de alguien amado o te dejas absorber por la inmensidad del mar, has rozado ese tiempo oculto. Es un tiempo elástico, capaz de expandirse o contraerse según tu estado de conciencia. Y es en ese espacio donde las transformaciones profundas se hacen posibles. Allí el campo vibracional no obedece al reloj, sino a la coherencia de lo que sientes y piensas. Todd enseñaba que quien aprende a entrar en ese tiempo interno se libera de las cadenas de la urgencia, porque la prisa es una ilusión creada por la mente que teme no alcanzar lo que imagina. El alma, en cambio, se mueve con otra cadencia. Para ella no hay tarde ni temprano, solo el momento preciso. Y en ese momento preciso es cuando las puertas se abren. Los iniciados practicaban ejercicios que hoy llamaríamos meditativos, aunque su propósito no era relajarse, sino alinearse. Se sentaban en silencio, fijaban su atención en un punto invisible y dejaban que el flujo del tiempo ordinario se disolviera. Entonces surgía otra percepción, como si las capas de realidad se apartaran y mostraran una estructura diferente. En esa estructura, el pasado no estaba detrás ni el futuro adelante, sino todo coexistiendo en un presente expandido. Era ahí donde se recibían visiones, donde las respuestas aparecían sin esfuerzo, donde lo imposible parecía natural. Imagina por un instante que tu vida no es una línea recta, sino un círculo que gira. Cada elección que haces no desaparece. Queda grabada como una vibración en ese círculo, y en cada giro vuelves a encontrarte con ella. Por eso tantas veces repites experiencias, relaciones, patrones. No es castigo, es un eco. Es el tiempo mostrándote la lección hasta que logras reconocerla. Cuando finalmente la ves, el círculo deja de repetirse y se abre en espiral hacia otro nivel de experiencia. La ciencia moderna, aunque rehúye palabras como eternidad o alma, también ha empezado a percibir las grietas del tiempo lineal. Experimentos con partículas subatómicas muestran que dos sucesos separados por distancia responden simultáneamente, como si el tiempo que los separa fuera irrelevante, y en estados alterados de conciencia, documentados en laboratorios. Las personas describen sensaciones de intemporalidad, de unidad con un todo que no se mide. Estos hallazgos, que parecen desconcertantes, no hacen más que confirmar lo que Todd y tantos otros guardianes sabían. El tiempo que rige el alma no es el mismo que rige los relojes. Si te detienes un momento y observas tus recuerdos, notarás que algunos son nítidos, como si hubieran ocurrido ayer, mientras otros, recientes, parecen lejanos. Esto sucede porque el alma no mide por cronología, mide por intensidad vibracional. Un instante vivido con plena presencia puede dejar una huella más profunda que años enteros de rutina inconsciente. Lo que marca tu camino no es la duración, sino la calidad vibratoria de cada experiencia. Comprender esto transforma la manera en que miras tu vida. Ya no necesitas correr detrás de metas futuras como si el tiempo fuera a agotarse. Descubres que el poder siempre estuvo en el ahora, pero no en el ahora superficial del reloj, sino en el ahora expandido donde todo confluye. Allí puedes reescribir, sanar, activar. Allí el pasado deja de ser una carga y se convierte en recurso. Y el futuro deja de ser incertidumbre y se convierte en potencial. Todd decía que el verdadero escriba no registra lo que ya pasó, sino lo que vibra en cada instante como posibilidad. Así, tu alma no es esclava del tiempo, es su autora. Cada vez que alineas tu pensamiento, tu emoción y tu respiración,
Estás inscribiendo un nuevo compás en la sinfonía del cosmos. No importa cuánto haya transcurrido ni cuánto falte. Lo que cuenta es lo que sostienes aquí y ahora con coherencia. El misterio del tiempo sagrado es este. No pasa, pulsa. Y en cada pulso se te ofrece la oportunidad de despertar, de elegir, de recordar quién eres en verdad. Cuando el alma comienza a despertar a la naturaleza vibratoria de la realidad, algo sutil pero irrevocable sucede. El mundo ya no se percibe como un escenario rígido de objetos inertes, sino como un tejido vivo que responde. Las piedras parecen guardar memorias, los árboles emiten presencias, los sonidos cotidianos se transforman en mensajes. No es imaginación, es sensibilidad recuperada. Todd enseñaba que todo lo existente participa de un campo de conciencia universal y que cada forma material es apenas un nudo en una vasta red de energía. Al ignorar esta red, los humanos vivimos como ciegos, tropezando una y otra vez con lo mismo, convencidos de que las circunstancias nos dominan. Pero cuando la red se revela, comprendemos que cada gesto vibra y cada vibración convoca. Los símbolos antiguos no eran adornos sin sentido, eran puertas codificadas en formas. El ojo de Horus, el Ang, la flor de la vida. Todos estos signos transmitían algo más allá de lo visible. Funcionaban como coordenadas en el mapa energético de la existencia. Cuando un iniciado los contemplaba con atención y presencia, no estaba pensando en el símbolo. Estaba permitiendo que su vibración penetrara en el campo interno. El signo actuaba como una llave de resonancia. No era metáfora, era tecnología espiritual. Piensa en la música. Una nota sostenida puede hacer vibrar un cristal, aunque la nota no tenga manos para tocarlo. Así también los símbolos, las palabras sagradas, las geometrías antiguas, vibran en frecuencias específicas que reorganizan la materia y la conciencia. Los faraones no se cubrían de inscripciones por vanidad, sino porque sabían que al rodearse de esos patrones, se anclaban en un estado vibratorio que los conectaba con fuerzas invisibles. Cada templo era diseñado como un resonador, cada muro como un instrumento. No era arquitectura, era física sagrada. La mente moderna, acostumbrada a separar lo real de lo simbólico, se burla de estas prácticas. Pero basta observar cómo un simple logotipo puede manipular emociones, cómo una melodía puede alterar un estado de ánimo, cómo una palabra puede herir o sanar, para darse cuenta de que seguimos siendo gobernados por vibraciones. Aunque lo neguemos, la diferencia es que los antiguos lo hacían con conciencia y nosotros lo sufrimos inconscientemente. Cuando aprendes a mirar desde esta sensibilidad, la vida entera se convierte en un oráculo. Un encuentro casual en la calle deja de ser casualidad. Un sueño perturbador deja de ser absurdo. Un número repetido deja de ser coincidencia. Todo se integra en una danza de correspondencias. Todd llamó a esto la ciencia de los espejos. Lo de afuera refleja lo de adentro. Lo de arriba refleja lo de abajo. La clave no es obsesionarse con interpretar cada signo, sino entrar en sintonía con el campo que los produce. Así, la interpretación no viene de la mente ansiosa, sino de la resonancia interna. Un ejemplo claro es el lenguaje de los sueños. Allí, en el espacio donde el cuerpo duerme, pero la conciencia sigue activa, emergen símbolos que no inventamos. Aparecen como mensajes de otra dimensión de nosotros mismos. Una serpiente que se arrastra, un río que se desborda, un edificio que se derrumba. Todos son imágenes que expresan en clave vibratoria lo que el alma necesita mostrar. Los antiguos cultivaban esta relación con los sueños como una vía de conocimiento sagrado. No los reducían a proyecciones psicológicas. Los vivían como visitas a planos
donde la verdad se disfraza en símbolos. Y lo mismo sucede en la vigilia. Si repentinamente aparecen en tu vida ciertos animales, ciertos nombres, ciertas repeticiones, no son azar. Es tu campo atrayendo símbolos que resuenan con lo que vibras. El universo habla en este lenguaje, y solo quien afina su percepción logra comprenderlo. La fuerza de esta comprensión es transformadora. Dejas de sentirte una víctima en un mundo opaco y reconoces que todo a tu alrededor es diálogo. El universo no es un escenario indiferente, es un interlocutor. Y tú, con cada emoción, con cada pensamiento, con cada gesto, le estás hablando sin saberlo. Si vibras miedo, el campo te responde con símbolos de amenaza. Si vibras gratitud, el campo responde con puertas que se abren, no porque haya un juez vigilando, sino porque la vibración siempre encuentra su reflejo. Esta es la base de lo que más tarde se llamó magia, no un espectáculo de poderes extraordinarios, sino la ciencia de las correspondencias. El mago no fuerza la realidad, la sintoniza, no impone su voluntad al mundo. Alinea su vibración con la del mundo hasta que ambos se reflejan. Así se producían los prodigios en los templos. No eran violaciones de las leyes naturales, eran usos conscientes de esas leyes en planos que la mirada ordinaria no percibe. Si observas tu vida ahora mismo, podrás reconocer qué símbolos se repiten, qué situaciones regresan, qué emociones persisten. Esa repetición es la red mostrándote en qué frecuencia estás vibrando. La pregunta es, ¿quieres seguir vibrando ahí o prefieres transformar tu tono? El cambio comienza con la atención. Allí donde pones tu conciencia, la energía se reorganiza. Y cada acto consciente, por pequeño que parezca, inicia un nuevo patrón. La activación del campo simbólico no requiere complicadas ceremonias. Basta con recuperar la mirada sagrada. Cuando caminas y reconoces la belleza de un árbol como un mensaje, cuando sostienes un objeto con respeto como si guardara memoria, cuando pronuncias una palabra sabiendo que vibra en tu interior y en el aire, ya estás practicando la ciencia de los símbolos. Esa práctica no es superstición, es recordar la dimensión invisible de todo lo visible. Y así, poco a poco, el mundo se revela como lo que siempre fue. Un libro vivo escrito en signos que esperan ser leídos. Thoth no pidió adoradores, pidió lectores del gran texto cósmico, porque quien aprende a leerlo deja de depender de explicaciones externas y comienza a escuchar directamente al universo. Y en esa escucha, cada paso se convierte en revelación. Cada instante en enseñanza, cada símbolo en un puente hacia lo eterno. En el centro de tu pecho hay un lugar que no aparece en los mapas anatómicos, un espacio que los antiguos reconocieron como el verdadero altar de la existencia. No se trata solo del corazón físico que late y bombea sangre, sino de un núcleo vibracional donde convergen cuerpo, mente y campo. Allí la conciencia respira su verdad más íntima. Thoth decía que quien aprende a escuchar en ese centro ya no necesita templos de piedra, porque descubre que el templo verdadero lo acompaña siempre, donde quiera que esté. Este altar interno no habla con palabras, sino con pulsos. Un nudo en la garganta, una opresión en el pecho, un calor inesperado en medio del silencio. Todos son formas de ese centro comunicándose. Pero el ruido de la vida cotidiana suele sofocarlo. El afán por sobrevivir, la necesidad de controlar, el miedo a sentir demasiado, van cerrando sus puertas poco a poco, hasta que la persona cree que no hay nada ahí. Sin embargo, basta un instante de atención sincera para percibir que sigue vivo, esperando ser reconocido. Los egipcios representaban este misterio con el jeroglífico del corazón alado.
No era un símbolo poético, era una clave vibratoria. El corazón, pesado contra la pluma de Matt en el juicio de las almas, no se evaluaba por las acciones externas, sino por la densidad o la ligereza que había acumulado en su vibración. Un corazón cargado de resentimientos, culpas y miedos se volvía pesado y no podía elevarse. Uno libre de esas cargas ascendía con facilidad. La metáfora apunta a una realidad precisa. Lo que vibra en tu corazón define tu capacidad de expandirte más allá de los límites. Cuando sostienes una emoción durante mucho tiempo, este centro se impregna de ella. Si es rabia no expresada, se endurece. Si es tristeza no reconocida, se contrae. Si es amor abierto, se expande y se ilumina. El cuerpo responde a esos estados de manera directa. La presión arterial, la respiración, incluso el sistema inmunológico se ajustan al tono vibracional que emana del corazón. La ciencia moderna lo intuye en los estudios sobre coherencia cardíaca, donde se demuestra que un corazón en calma ordena al cerebro y al resto del organismo. Lo que los sabios antiguos describieron como verdad espiritual, hoy comienza a medirse con instrumentos. Pero más allá de la biología, este centro es una puerta. En los templos de iniciación, se guiaba al discípulo a atravesar pruebas, no para castigarlo, sino para confrontar sus emociones más densas. Solo quien aprendía a mantener su corazón ligero ante el miedo, la ira o el dolor podía abrir esa puerta, porque no se abre con fuerza ni con conocimiento, se abre con vibración, y la vibración del corazón es la única capaz de armonizar todos los planos. Piensa en las veces que, frente a alguien que amabas, sentiste que no hacían falta palabras, bastaba estar cerca para que algo invisible los envolviera. Esa presencia es el lenguaje del corazón. En ese instante, los pensamientos pierden poder, los miedos se disuelven, el tiempo parece detenerse. Es un atisbo de lo que sucede cuando este centro se activa plenamente. No es un fenómeno místico ajeno a la vida cotidiana. Es la base misma de la conexión humana. Sin embargo, la mayoría vive con el corazón medio dormido, protegido por capas de defensas levantadas para no sufrir. El problema es que esas defensas no solo bloquean el dolor, también bloquean la luz. Se confunde seguridad con cierre, fortaleza con insensibilidad. Y mientras tanto, el altar interno permanece en penumbras, incapaz de irradiar su verdadero poder. Despertarlo implica riesgo, el riesgo de sentir con intensidad, de derrumbar muros, de llorar lo no llorado, de amar sin garantías. Pero es en ese riesgo donde comienza la verdadera expansión. Todd señalaba que el corazón es el mediador entre lo alto y lo bajo, entre la mente que imagina y el cuerpo que ejecuta. Sin su participación, el pensamiento queda sin raíz y la acción queda sin alma. Por eso decía que el despertar no ocurre en la cabeza ni en las manos, sino en el pecho. Allí se decide la dirección de la energía. Allí se siembra la intención que luego el campo amplifica. Cuando respiras conscientemente hacia ese espacio, algo empieza a cambiar. No es sugestión, es fisiología y vibración al mismo tiempo. La respiración lenta y profunda activa el nervio vago, relaja el sistema nervioso y crea un estado de coherencia. Pero también es un acto simbólico. Estás alimentando al altar con presencia, y en ese acto sencillo comienzas a reorganizar tu campo entero. Los antiguos rituales de colocación de las manos sobre el pecho no eran meras muestras de devoción, eran prácticas precisas para despertar la sensibilidad de ese núcleo, sentir el calor de tu propia palma transmitiendo energía. Percibir el latido no solo como un fenómeno biológico, sino como un tambor que marca tu conexión con lo eterno. Cada golpe del corazón
es un recordatorio de que el universo pulsa en ti. El poder del corazón no se revela en palabras complicadas ni en teorías sofisticadas. Se revela en la experiencia directa de abrirte a sentir. Allí donde reconcilias lo que habías negado, donde perdonas lo que cargabas, donde agradeces lo que das por sentado. Comienza la alquimia, y esa alquimia no solo sana emociones, también reorganiza el tejido invisible que sostiene tu vida. De pronto, situaciones que parecían estancadas comienzan a moverse. Personas que estaban lejos reaparecen. Oportunidades que nunca habías considerado se presentan. No porque alguien allá afuera decidiera darte un premio, sino porque tu vibración interna cambió y, con ella, el reflejo que el mundo te devuelve. El corazón despierto se convierte en un imán, no de objetos o posesiones, sino de experiencias que resuenan con tu verdad más profunda. Y en ese despertar reconoces algo esencial. Nunca estuviste separado. Lo que llamabas soledad era un eco de tu propio cierre. Al abrir el altar interno, percibes que siempre has estado sostenido por un campo más amplio, un campo que Thoth describía como la mente universal. El corazón es la antena que lo capta, la puerta que lo deja entrar. Y cuando permites que ese flujo circule libremente, ya no vives desde la carencia ni desde el miedo. Vives desde la abundancia de ser parte de un todo vivo, inmenso y consciente. Las culturas que alcanzaron a vislumbrar el misterio de la existencia nunca separaron al ser humano de los astros. Para ellas, el cielo no era un techo distante, sino un espejo del alma. Thoth enseñaba que cada movimiento planetario resonaba en el cuerpo y en la conciencia, como si el firmamento entero fuese un lenguaje cifrado que dialoga con nuestra vida. No se trataba de superstición, sino de correspondencia. Lo que ocurre en lo grande se refleja en lo pequeño. Lo que pulsa en el cosmos se inscribe en cada célula. Por eso, los templos no se levantaban al azar, sino alineados con constelaciones precisas, con la salida helíaca de Sirio, con el curso del sol en los solsticios. Cada piedra colocada era un gesto de sintonía, un intento de inscribir a la comunidad en el ritmo universal. Cuando contemplas el cielo nocturno, tal vez sientas que el espacio es inmenso e indiferente. Sin embargo, basta con recordar cómo cambia tu estado interior con la luz del día o la oscuridad de la noche. Cómo tu ánimo se eleva con la llegada de la primavera o decae con los días grises del invierno, para comprender que los ciclos celestes nos atraviesan de manera constante. No eres ajeno al cosmos, eres su eco. Cada latido del corazón se alinea con pulsos que vienen de mucho más allá de la tierra. Los antiguos sabían leer esas correspondencias. Cuando Venus brillaba en el horizonte, decían que la energía del amor y de la belleza se intensificaba. Cuando Saturno dominaba, se hablaba de disciplina, de pruebas, de consolidación. No era adivinación simplista, era sensibilidad para percibir cómo la vibración de los astros modulaba la vibración del alma. Y al reconocerlo, podían preparar rituales, sembrar intenciones, ajustar la vida al compás del cielo. Así como un agricultor cuida el calendario lunar para sembrar y cosechar, los iniciados cuidaban el calendario cósmico para sembrar y cosechar en la conciencia. Hoy la mirada moderna, fragmentada, reduce estas prácticas a superstición, pero la física contemporánea comienza a descubrir que nada está aislado. Campos magnéticos, radiaciones solares, influencias gravitacionales. Todo afecta la vida en la Tierra. Los antiguos no tenían telescopios ni ecuaciones, pero tenían la percepción abierta. Sabían, desde la experiencia directa,
que el cuerpo humano reacciona a las mareas invisibles del cosmos. Imagina tu vida como una embarcación en el mar. Puedes remar con fuerza en cualquier dirección. Pero si ignoras la corriente, te agotarás sin avanzar. Reconocer los ciclos celestes es aprender a navegar con las corrientes en lugar de contra ellas. No se trata de creer ciegamente en horóscopos, sino de recordar que eres parte de un ritmo mayor. Y cuando te alineas con ese ritmo, la vida fluye con menos resistencia, como si puertas invisibles se abrieran en el momento exacto. Thoth hablaba del arte de medir el tiempo divino. No era medir horas, sino reconocer instantes cargados de poder. El amanecer no era solo la salida del sol, era el símbolo del renacimiento diario. El equinoccio no era solo un evento astronómico, era el momento en que la luz y la oscuridad se equilibraban, enseñando al alma el principio de equilibrio. Cada acontecimiento en el cielo era un recordatorio, un espejo vibratorio que ayudaba al iniciado a ajustar su propio campo. Cuando integras esta visión, tu vida cotidiana se transforma. Ya no ves un eclipse como una rareza, sino como un llamado a mirar tu propia sombra. Ya no observas la luna llena como un simple espectáculo, sino como una oportunidad de liberar lo que ya cumplió su ciclo. Cada fase lunar se convierte en un aliado, la nueva para sembrar, la creciente para construir, la llena para celebrar y la menguante para soltar. Y esa danza no es externa, se reproduce dentro de ti. Tu cuerpo responde, tu ánimo cambia, tu campo se ajusta. En esta comprensión, descubres que nunca estuviste separado del universo. Lo que vibra en las estrellas vibra también en tu interior. El cosmos no es escenario, es partitura. Y tú, al afinar tu instrumento interno, puedes tocar en armonía con esa sinfonía mayor. Entonces comprendes lo que los sabios siempre repitieron. No necesitas conquistar el mundo, solo necesitas recordar que ya perteneces a él. La alineación no es un logro, es un regreso. Y cuando regresas, sientes la diferencia. Los días dejan de ser rutinas vacías y se vuelven ritos. Las noches dejan de ser silencios sin sentido y se vuelven contemplación. Cada momento se carga de significados ocultos que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a leer el cielo como un libro, a escuchar el murmullo de los astros como un consejo, a dejarte guiar por el pulso de algo inmenso que siempre te sostuvo, aunque lo olvidaras. En lo profundo de cada ser humano habita un secreto que rara vez se nombra, la certeza de que no somos únicamente lo que recordamos. Bajo la superficie de la memoria cotidiana existe una memoria más antigua, una vibración que antecede al lenguaje, a la cultura, incluso a la propia identidad personal. Los sabios la llamaron la memoria del alma, y Thoth enseñaba que era allí donde se guardaban los acuerdos hechos antes de nacer, los pactos silenciosos que trazan el rumbo de cada vida. No son mandatos inquebrantables, sino semillas de experiencias que buscan desplegarse en el tiempo. Y cada encuentro, cada desafío, cada pérdida, no surge al azar, sino como parte de esa cartografía invisible que trajiste contigo al encarnar. Cuando miras a alguien por primera vez y sientes una extraña familiaridad, aunque no lo hayas visto nunca, es la memoria del alma la que se activa. Cuando atraviesas una dificultad y, en lo más hondo, percibes que ya habías sentido algo similar antes, aunque no recuerdes dónde ni cuándo, es el eco de esa memoria. Estas resonancias no son ilusiones, son huellas vibracionales que indican que la vida actual no empezó en tu nacimiento ni termina en tu muerte. Formas parte de un tejido mayor en el que cada existencia es un hilo
y todos los hilos juntos componen un tapiz que trasciende el tiempo. Los antiguos egipcios hablaban de los registros akáshicos como un espacio donde todo queda inscrito, cada pensamiento, cada emoción, cada acto. No lo concebían como un archivo externo, sino como un campo vivo al que el alma puede acceder cuando la conciencia se expande. Allí se encuentran las claves de por qué repites ciertos patrones, de por qué atraes determinados vínculos, de por qué tu vida gira en torno a lecciones aparentemente inevitables. Y aunque este conocimiento fue velado por siglos, su verdad persiste. Llevamos dentro de nosotros el mapa de nuestras propias repeticiones, y al reconocerlo, podemos transformarlas. Thoth no enseñaba que estas memorias fueran una condena, sino una oportunidad. Decía que cada alma desciende con acuerdos específicos, como semillas que deben germinar para revelar un aspecto de la conciencia universal. Algunas semillas florecen en forma de alegría, otras en forma de dolor, pero ambas cumplen la misma función. Recordar que estamos aquí para expandirnos más allá de las limitaciones. El sufrimiento surge cuando olvidamos que los pactos no son castigos, sino caminos. Y en ese olvido creemos que la vida nos hiere, cuando en realidad nos está invitando a despertar a través de la experiencia. Imagina que tu alma, antes de encarnar, eligió un guión. Escogió a tus padres no porque fueran perfectos, sino porque encarnaban las vibraciones exactas que necesitabas atravesar. Tal vez uno de ellos te mostraría el reto de la ausencia, y con ello aprenderías a descubrir tu propia fuerza. Tal vez el otro sería un espejo de ternura o de dureza, y en ese reflejo nacería tu capacidad de amar más allá de lo recibido. Estos acuerdos no siempre se comprenden en la superficie, pero si los miras desde la vibración profunda, adviertes que todo lo que vives tiene un sentido oculto que no está en lo evidente, sino en lo que despierta dentro de ti. Las tradiciones místicas de distintas culturas hablan del mismo principio. En la India se habla de karma, no como castigo, sino como continuidad vibratoria. En las escuelas esotéricas de Occidente se habla de contratos sálmicos. En los pueblos originarios de América se habla de recordar el sueño que el espíritu soñó antes de nacer. Distintos lenguajes para una misma verdad. Lo que vives hoy no empezó hoy. Es la continuación de algo más vasto. Cuando aceptas esta perspectiva, la vida se ilumina con otra luz. Dejas de sentir que los obstáculos son enemigos y comienzas a verlos como portales. Cada dolor se convierte en una puerta que, al ser cruzada, revela un tesoro oculto. Cada encuentro difícil se transforma en un maestro disfrazado, y cada repetición deja de ser un círculo vicioso para mostrarse como una espiral que te invita a subir un nivel más en tu evolución. Pero este reconocimiento no se da en la mente, se da en la vibración. No basta con repetir todo tiene un propósito como un consuelo superficial. Es necesario sentir en el cuerpo cómo esa memoria se agita, cómo la energía acumulada en ciertas experiencias busca liberarse. Cuando una emoción intensa te desborda sin explicación aparente, puede ser la memoria de otra vida, de otro acuerdo, de otra escena que aún pulsa en tu campo. El cuerpo reacciona, el corazón se acelera, los sueños se llenan de símbolos, y si prestas atención, notarás que allí hay un mensaje esperando ser escuchado. Thoth enseñaba que recordar no es acumular información, sino activar vibración. Por eso sus códigos no eran lineales ni explícitos, eran símbolos, metáforas, fórmulas que parecían enigmáticas, porque solo podían ser comprendidas por resonancia. Así funciona también la memoria del alma. No se abre con razonamientos, se abre con presencia. Un silencio profundo, una respiración consciente, un instante de rendición,
y de pronto algo olvidado regresa, no como imagen clara, sino como certeza. No sabes por qué lo sabes, pero lo sabes. Es la memoria vibrando de nuevo. Y entonces todo cambia. Empiezas a reconocer que el guión que vives no es una prisión, sino un camino que trazaste tú mismo. Empiezas a agradecer incluso lo que dolió, porque entiendes que te trajo hasta aquí. Y en esa gratitud, el contrato deja de ser carga y se convierte en libertad, porque el verdadero propósito no era cumplirlo a ciegas, sino recordarlo conscientemente y elegir cómo seguirlo. La memoria del alma no es un archivo cerrado, es un río que se renueva con cada elección, y al despertar a él, recuperas el timón de tu propia travesía. Hay un umbral que todo buscador atraviesa en silencio, un punto en el que la vida deja de ser una sucesión de acontecimientos externos y comienza a revelarse como un espejo constante del interior. Ese umbral no se reconoce con la vista común, sino con una percepción que surge cuando la mente se aquieta y el alma recuerda. Todd decía que la verdadera iniciación no se daba en templos ni en ceremonias, sino en ese instante en que la persona comprende que cada circunstancia que le ocurre es un reflejo exacto de su vibración. Allí empieza la alquimia interior. Allí comienza el arte de transformar. Durante siglos se ha hablado de la palabra magia como si fuese algo sobrenatural, pero lo que los sabios entendían por magia era, en realidad, este arte de correspondencia. No se trataba de invocar fuerzas caprichosas ni de manipular objetos extraños, sino de reconocer que la vida responde de manera precisa a lo que se sostiene en el campo. El mago no era alguien que hacía trucos, era aquel que había aprendido a leer y a escribir en el lenguaje vibratorio de la existencia. Cada emoción era una tinta, cada pensamiento un trazo, cada acto una firma en el tejido del universo. Imagina que tu vida es un pergamino vivo. Cada día escribes sobre él, consciente o no. Cuando sostienes miedo, las letras se deforman. Cuando sostienes confianza, la caligrafía se ordena y el pergamino responde, porque no es inerte, es el propio campo en el que estás inmerso. De allí nace la sensación de destino, como si alguien desde fuera trazara tu camino, cuando en realidad eres tú mismo, escribiendo a cada instante con la vibración que emanas. Reconocer esto es entrar en el umbral de la alquimia. Los antiguos lo sabían bien. Por eso no separaban lo sagrado de lo cotidiano. Encender una lámpara, preparar el pan, sembrar la tierra. Todo era rito, porque todo tenía consecuencia vibratoria. Hoy lo llamamos mindfulness o atención plena, pero en esencia es lo mismo. Vivir sabiendo que cada gesto configura el campo. Cuando cortas un fruto con presencia, cuando pronuncias una palabra desde el corazón, cuando respiras con conciencia, el mundo alrededor empieza a reflejar esa coherencia. Y del mismo modo, cuando actúas con prisa, con ira o con descuido, el mundo responde con caos, no como castigo, sino como eco. Todd dejó huellas de este arte en frases que parecen enigmáticas, como tal como es adentro, así es afuera. Detrás de la aparente simplicidad de esa fórmula se esconde una ciencia completa. El universo entero funciona por resonancia. Si en tu interior predomina el desorden, atraerás experiencias desordenadas. Si predomina la armonía, atraerás experiencias armónicas. Nada llega por azar. Todo responde a una frecuencia. Y comprenderlo no te condena a vigilarte con obsesión, sino a despertar a la responsabilidad sagrada de tu vibración. Piensa en las veces que una simple decisión interior cambió todo. El día que decidiste soltar un rencor y, sin saber cómo, empezaron a abrirse caminos.
el día que agradeciste en medio de la dificultad y, de pronto, apareció la ayuda que necesitabas. El día que te atreviste a confiar en lo invisible y lo invisible se manifestó. Estas no son anécdotas aisladas, son pruebas de que el campo responde con precisión. Lo que sostienes se expande, lo que resistes persiste, lo que niegas regresa disfrazado. Por eso los iniciados se entrenaban, no para acumular conocimientos, sino para sostener estados vibratorios elevados. Sabían que una mente clara y un corazón ligero eran más poderosos que cualquier ritual complejo, porque la alquimia verdadera no consiste en transformar plomo en oro, sino en transformar miedo en sabiduría, dolor en compasión, olvido en recuerdo. Ese es el metal interior que, al ser refinado, ilumina toda la existencia, y en ese camino descubres que no hay separación entre lo humano y lo divino. Cada emoción que integras, cada sombra que reconoces, cada verdad que aceptas, acerca tu campo a la frecuencia universal. Entonces la vida ya no se siente como una carga, sino como un diálogo. Las señales aparecen con más claridad, las sincronicidades se multiplican, los símbolos hablan con voz directa. Has cruzado el umbral y el mundo deja de ser opaco. Se convierte en un espejo vibrante donde todo tiene sentido. Ese es el inicio de la verdadera magia. No lanzar conjuros, sino aprender a sostener tu vibración como un canto constante, y en la medida en que sostienes ese canto, la realidad comienza a bailar a su compás. Así, el alma recuerda que siempre tuvo el poder, no para controlar, sino para resonar. Y en esa resonancia, lo imposible se disuelve, lo improbable se acerca, lo verdadero se revela. Cuando la conciencia descubre que la realidad responde como un espejo, la pregunta inevitable surge: ¿qué hacer con ese poder? Algunos intentan manipularlo, ansiosos por atraer riqueza, amor o reconocimiento, pero pronto descubren que esa búsqueda los deja vacíos, porque lo que sostiene la vibración no es el deseo superficial, sino la coherencia profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres. Thoth advertía que la creación consciente no es un juego de caprichos, sino un arte de alineación. Y que todo intento de usarla para controlar termina atrapando al mismo que lo intenta, como una red que se cierra sobre quien la teje sin sabiduría. El verdadero arte consiste en aprender a habitar la presencia. La presencia no es simplemente estar físicamente aquí, sino vibrar con totalidad en cada instante. Cuando estás presente, tu campo se organiza, los pensamientos dispersos se aquietan, las emociones se clarifican, el cuerpo encuentra su ritmo natural. En ese estado, lo que atraes no es lo que la mente exige, sino lo que resuena con tu ser más íntimo. Y esa resonancia trae lo que necesitas, no siempre lo que crees querer, pero siempre lo que impulsa tu evolución. Imagina por un momento estar frente a un lago en calma. Si lanzas una piedra con violencia, las ondas se agitan y distorsionan el reflejo. Si la dejas caer suavemente, el agua responde con círculos armónicos. Así funciona tu vibración. Cada pensamiento y cada emoción son piedras que lanzas al lago del universo. La calidad de tu gesto determina la claridad del reflejo. Por eso la práctica esencial no es forzar resultados, sino cuidar la pureza de tu gesto interior. Los iniciados lo practicaban a través de rituales de silencio. Se retiraban del bullicio, no para escapar del mundo, sino para escucharse con nitidez. Descubrían que, al aquietar el ruido mental, emergía un murmullo más profundo, una voz sin palabras que señalaba el camino. Esa voz era la del campo en equilibrio, la del alma en coherencia con el todo. Y desde allí,
Cualquier acto, un simple saludo, una mirada, una decisión tenía un peso distinto, una eficacia sagrada. La paradoja es que cuanto menos intentas controlar, más poder se despliega, porque el poder verdadero no viene de imponer, sino de resonar. Lo que resuena atrae sin esfuerzo. Lo que vibra en desorden necesita empujar, convencer, forzar, y esa tensión genera agotamiento. Pero cuando entras en presencia, los encuentros suceden, las oportunidades aparecen, los obstáculos se disuelven. No por magia externa, sino porque tu frecuencia está en sintonía con el flujo universal. Thoth decía que el universo es un campo neutro, que no premia ni castiga, solo refleja. Esa neutralidad es aterradora para la mente que busca garantías, pero liberadora para el alma que busca verdad, porque significa que no estás a merced de un destino ciego, sino que tienes la llave en cada instante. Si cambias tu vibración, cambias tu reflejo, y aunque el cambio no siempre es inmediato en la materia, comienza a sentirse de manera inmediata en el campo. Primero es una calma, luego una claridad, después un giro en las circunstancias externas. Así se revela la alquimia en acción. Si observas tu propia vida, podrás reconocer momentos en que esta ley se manifestó sin que fueras consciente de ella. Tal vez cuando estabas enamorado y todo parecía brillar. Tal vez cuando estabas en miedo y todo parecía trabarse. El afuera reflejaba lo que adentro vibraba. Ahora imagina aplicar esa conciencia de manera deliberada, no para perseguir ilusiones, sino para sostener la verdad de tu ser. Esa es la práctica que transforma la existencia entera en un sendero de iniciación. El poder de la presencia no se mide en resultados externos, sino en la profundidad de tu experiencia. Una conversación con alguien puede convertirse en revelación si estás plenamente ahí. Un paseo ordinario puede volverse sagrado si caminas sintiendo cada paso como parte de un ritmo mayor. Comer, respirar, mirar, todo se convierte en rito cuando tu campo vibra en coherencia. Y esa coherencia es la que, sin proponértelo, reordena también tu realidad externa. Por eso los maestros nunca buscaban seguidores, sino testigos de la presencia. Sabían que una sola persona en coherencia podía irradiar un campo capaz de afectar a muchos. No porque les transmitiera ideas, sino porque su vibración era contagiosa. ¿Has sentido esa fuerza? Estar cerca de alguien en paz y sentir que tu propio corazón se calma. O estar cerca de alguien en caos y sentir que tu propio ánimo se agita. Así de directa es la influencia vibratoria y así de real es tu responsabilidad en lo que emites al mundo. El camino no es de perfección inmediata, sino de entrenamiento constante. Cada día es un laboratorio en el que puedes observar tu vibración y ajustarla. Cada situación difícil es una prueba para elegir entre reaccionar desde el viejo patrón o responder desde la presencia. Y cada elección suma. Cada gesto consciente construye un campo más estable. Poco a poco, descubres que no necesitas adornos ni fórmulas. Basta con tu atención plena, con tu respiración, con tu corazón abierto. Esa es la alquimia verdadera, la que transforma tu vida desde adentro y, por resonancia, transforma también el mundo a tu alrededor. Hay un punto en el camino donde la presencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en la forma natural de existir. Al principio parece una práctica, un ejercicio que requiere recordar constantemente, pero cuando la vibración se asienta, cuando la coherencia se vuelve habitual, algo profundo empieza a suceder. La separación entre lo interno y lo externo se difumina. Ya no ves el mundo como algo allá afuera que tienes que enfrentar, sino como un flujo inseparable de tu propio estado.
Y esa comprensión transforma no solo tu visión, sino también tu manera de relacionarte con todo. Los antiguos lo llamaban la apertura del ojo interno. No era un órgano físico, aunque a veces lo relacionaban con la glándula pineal, sino un estado de percepción en el que se reconoce la unidad. El ojo interno no observa cosas, observa correspondencias. No se detiene en la forma, sino que atraviesa las capas para descubrir la vibración que sostiene lo visible. Con ese ojo, un gesto mínimo revela su verdad oculta. Un símbolo antiguo cobra vida. Una mirada se convierte en un portal. Thoth enseñaba que este ojo no se abría con fórmulas secretas ni con rituales complejos, sino con la simple práctica de la coherencia vibratoria. Cuando los pensamientos ya no contradicen a las emociones y las emociones ya no contradicen al cuerpo, el campo se alinea, y en ese alineamiento, el ojo interno despierta de manera espontánea. Entonces comprendes que la visión sagrada no se trata de ver lo invisible como espectáculo, sino de reconocer lo visible como parte de un todo vivo. El árbol deja de ser solo un árbol, es memoria de la tierra y respiración del cielo. El río deja de ser agua que corre, es espejo del tiempo y reflejo del alma. Este despertar, sin embargo, no está exento de pruebas, porque al empezar a ver las correspondencias, también empiezas a notar las disonancias. Lo que antes ignorabas se vuelve evidente. Ves la mentira en una palabra, aunque se pronuncie con sonrisa. Sientes el peso de un lugar, aunque aparente normalidad. Reconoces la incoherencia en ti mismo y ya no puedes disfrazarla. Esta claridad es bendición y desafío a la vez, porque exige honestidad radical, y la honestidad radical es el fuego que purifica. Muchos en este punto sienten la tentación de retroceder, de cerrar otra vez los ojos internos y volver a la comodidad de la inconsciencia. Pero el alma que ha probado la verdad ya no puede engañarse por mucho tiempo. Puede demorarse, puede resistirse, pero el campo sigue llamando. La vibración de lo auténtico no se apaga. Y cuanto más intentas silenciarla, más se manifiesta en el cuerpo, en los sueños, en las sincronicidades. Es como un río subterráneo que busca salida. Tarde o temprano encuentra una grieta para emerger. En ese momento descubres la importancia de la entrega. Entregarse no es rendirse en derrota, es abrirse al flujo mayor que ya te sostenía. El ego lucha por controlar, pero la conciencia reconoce que no hay nada que controlar. Todo está entrelazado en una inteligencia que supera la mente individual. Y cuando permites que esa inteligencia guíe, la vida empieza a fluir con una gracia inesperada. Los obstáculos se transforman en lecciones, las pérdidas en liberaciones, los encuentros en recordatorios, la realidad misma se convierte en maestro. Los iniciados describían esta etapa como caminar entre mundos. Sigues viviendo en lo cotidiano, trabajas, hablas, te relacionas, pero al mismo tiempo percibes la vibración subyacente que lo conecta todo. Es como vivir en dos dimensiones a la vez, sin que una anule a la otra. Y cuanto más aprendes a sostener esa doble visión, más comprendes que la frontera entre lo visible y lo invisible nunca fue real. Era un velo creado por la percepción fragmentada. El ojo interno lo atraviesa y revela que siempre has estado en medio de ambos mundos. Este estado trae consigo una profunda serenidad, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los ves como enemigos. Cada situación es energía en movimiento, y la energía en movimiento puede reorganizarse si mantienes tu coherencia. El miedo pierde fuerza, la ansiedad se disuelve, el tiempo se siente distinto. Hay momentos en que una hora parece un instante
y momentos en que un instante parece eterno. Es el campo respondiendo a tu estado, mostrando que el tiempo mismo es maleable cuando la conciencia está despierta. Entonces la pregunta deja de ser ¿qué debo hacer? Y se convierte en ¿cómo debo vibrar? Porque entiendes que lo que haces importa menos que la vibración con la que lo haces. Puedes hablar con calma o con ira, trabajar con atención o con prisa, caminar con gratitud o con resentimiento. El acto puede ser el mismo, pero la vibración cambia todo. Y al sostener la vibración adecuada, descubres que el resultado se ajusta solo, sin necesidad de tanto esfuerzo. En este punto, la vida cotidiana comienza a sentirse como un laboratorio sagrado. Cada conversación es una oportunidad de observar tu vibración. Cada desafío, una invitación a recordar tu coherencia. Cada silencio, un templo donde el ojo interno se fortalece. Así, lo que parecía un camino místico lejano se vuelve una práctica encarnada, presente en cada instante. Y poco a poco, lo extraordinario se revela en lo ordinario. Hay momentos en los que la vibración se vuelve tan intensa que todo lo que estaba oculto sale a la superficie. No se trata de visiones extraordinarias ni de milagros ruidosos, sino de un desbordamiento interior que ya no puede ser contenido. Es como si la conciencia, al expandirse, empujara hacia afuera todo lo que aún vibra en disonancia. Viejos miedos aparecen, memorias enterradas se agitan, relaciones se tensan, y muchos creen que es un retroceso, pero en realidad es el umbral del fuego purificador. Thoth decía que el alma no asciende cargada, que antes de cruzar al estado superior debe soltar los pesos que acumuló en el viaje. Por eso, cuando la vibración aumenta, el primer efecto no siempre es placentero, es revelador. Lo que se muestra en ese punto no son castigos, sino memorias vibracionales que esperan ser reconocidas. Cada enojo guardado, cada dolor silenciado, cada mentira sostenida, vibra como una sombra en el campo, y cuando el ojo interno se abre, esas sombras no pueden permanecer ocultas. Empiezan a emerger como síntomas, como discusiones, como coincidencias extrañas que confrontan lo que habías querido evitar. Es el eco del campo pidiendo alineación, y aunque al ego le asuste, al alma le resulta liberador, porque sabe que cada sombra vista es una cadena que se rompe. La alquimia verdadera comienza aquí, no en eludir la sombra, sino en atravesarla. Los antiguos no temían a la oscuridad, porque entendían que la oscuridad es solo la parte de la luz que aún no se ha reconocido. Así, cuando el buscador se encuentra frente a sus propios fantasmas, no se le pide que los destruya, sino que los contemple con presencia. El acto de observar sin huir reorganiza la vibración. Lo que antes era peso se convierte en combustible. Lo que era herida se convierte en portal. Este proceso tiene la fuerza de un terremoto interior. Quienes lo atraviesan sienten que el mundo se desmorona. Pierden amistades, cambian de trabajo, dejan hábitos, se enfrentan a la soledad, pero en realidad no es destrucción, es reordenamiento. Lo que no vibra con la nueva frecuencia debe caer para que algo más auténtico pueda nacer. Y en medio de ese derrumbe aparece un espacio nuevo, un vacío fértil donde la esencia puede florecer. El momento crítico llega cuando comprendes que no hay regreso. Una vez que la vibración ha revelado lo oculto, no puedes volver a ignorarlo. Puedes demorarte, puedes distraerte, pero ya no puedes aprender lo que viste. Y en esa irreversibilidad está la prueba más grande. Elegir entre seguir cargando con lo viejo o entregarte al flujo de lo nuevo. La mente grita por seguridad, pero el alma empuja hacia libertad.
Ese conflicto interno es el clímax del camino iniciático, el punto donde todo se tensa al máximo. Es entonces cuando la enseñanza de Thoth resuena con más fuerza. Solo lo que vibra en coherencia atraviesa los velos. No se trata de castigo divino, sino de una ley vibratoria. El campo no permite incoherencias sostenidas, porque lo incoherente se desintegra por sí mismo. Por eso, el fuego de las pruebas no es externo, sino interno. El calor de la propia frecuencia disolviendo lo que no corresponde. Y aunque el proceso parezca insoportable, cada desprendimiento abre un espacio de ligereza que antes era impensable. Muchos lo describen como morir en vida. Y en cierto sentido lo es. Muere la identidad construida, mueren los apegos, mueren las certezas. Pero lo que muere nunca fue la esencia, sino la máscara. Y en la desnudez que queda, surge algo mucho más poderoso, la verdad vibrando sin disfraces. Allí comienza la auténtica libertad, la que no depende de condiciones externas, porque nace de una coherencia interna imposible de manipular. Ese es el cruce hacia el núcleo del misterio. El fuego no destruye al iniciado, lo purifica, y al atravesar la intensidad de esa alquimia, el alma reconoce que cada sombra contenía en secreto la semilla de su luz. En el momento en que las sombras parecen más densas, la revelación comienza a mostrarse con claridad. Lo que parecía un laberinto sin salida se transforma en un espejo que refleja con exactitud lo que siempre estuvo dentro de ti. Comprendes, de pronto, que ninguna oscuridad era enemiga, que ningún dolor era castigo, que cada prueba no era otra cosa que un lenguaje secreto para recordarte lo que habías olvidado. El miedo que te retenía solo existía para mostrarte la dimensión de tu propio poder, y la pérdida que lloraste era el espacio abierto para que algo más verdadero pudiera entrar. Así, lo que antes te parecía contradicción, ahora se revela como complemento. Las palabras de Thoth, dispersas en los siglos como fragmentos de un código, cobran nuevo sentido. El todo es mente. Al principio, esta frase parecía abstracta, filosófica, pero cuando atraviesas el fuego de la incoherencia y sales al otro lado, la entiendes en su raíz. Todo lo que existe, incluso tu dolor, incluso tu sombra, incluso tus sueños, es vibración consciente. No hay nada separado, no hay nada fuera de esa mente universal. Y si todo es mente, entonces todo puede transformarse. Lo que parecía fijo se vuelve maleable. Lo que parecía sentencia se vuelve posibilidad. Lo que parecía destino se vuelve elección. La primera gran duda se resuelve. No eres víctima de un plan oculto, ni de dioses que juegan con tu existencia. Eres parte activa de la conciencia que lo sostiene todo. Cuando vibrabas en el miedo, el campo te devolvía experiencias que confirmaban ese miedo. Cuando vibrabas en confianza, el campo se abría para confirmarte la confianza. El universo nunca estuvo contra ti, solo respondía a la nota que sostenías, y esa comprensión desarma siglos de culpa, de resignación y de lucha inútil, porque entiendes que no necesitas dominar nada, solo afinarte. La segunda duda también encuentra su respuesta. ¿Para qué el sufrimiento? ¿Por qué atravesar tanto dolor para despertar? La alquimia interior revela que el dolor no fue un enemigo, sino un despertador. Cada incomodidad fue una llamada, cada herida un mensaje, cada caída una apertura. El sufrimiento persistía solo mientras lo rechazabas, pero cuando lo miras de frente y lo escuchas, el sufrimiento se transforma en sabiduría. Descubres que el cuerpo no te traicionaba, sino que gritaba lo que el alma había susurrado en vano. Descubres que las pérdidas no eran castigos, sino invitaciones a soltar lo que ya no vibraba contigo.
Descubres que la soledad no era vacío, sino la presencia de lo esencial esperándote en silencio. La tercera pregunta, la más íntima, también se resuelve. ¿Quién soy yo en medio de todo esto? Durante años creíste ser el conjunto de tus historias, de tus logros, de tus fracasos, de tus roles, pero cuando el ojo interno se abre, comprendes que eres mucho más que las máscaras que usaste para sobrevivir. Eres presencia que observa, vibración que resuena, chispa de la misma conciencia que mueve estrellas y átomos. No eres el personaje, eres el actor. No eres la ola que se agita, eres el océano que la sostiene. Y esa revelación libera un peso que nunca supiste que cargabas. Con cada duda resuelta, la tensión empieza a disolverse. La lucha contra ti mismo se convierte en reconciliación. La fragmentación se convierte en unidad. Ya no necesitas negar nada. Abrazas tanto tu luz como tu sombra, tanto tu risa como tu llanto, tanto tu pasado como tu presente, porque comprendes que todo era parte de la misma sinfonía. El error no fue equivocación, fue aprendizaje. La caída no fue fracaso, fue impulso. El silencio no fue ausencia, fue semilla. Y en esa integración, sientes por primera vez una paz que no depende de circunstancias externas, una paz que brota desde dentro como un manantial inagotable. El campo, al sentir esa coherencia, responde de inmediato. Lo que antes parecía caos empieza a organizarse. Personas que vibran con tu verdad aparecen, mientras las que ya no resuenan se alejan sin esfuerzo. Oportunidades surgen en sincronía con tu camino. El tiempo deja de sentirse como enemigo y se convierte en aliado. Marcando ritmos precisos, descubres que ya no estás nadando contra la corriente, sino que la corriente misma te sostiene. Y entonces la vida, que antes parecía una serie de obstáculos, se revela como un río que siempre quiso llevarte a casa. Aquí se disuelve la última gran contradicción: el deseo de controlar y la necesidad de rendirse. Descubres que nunca se trató de elegir uno u otro, sino de comprender su unión. Controlar desde el ego era ilusorio, pero rendirse desde la conciencia es maestría. Cuando confías en el flujo y a la vez mantienes tu vibración coherente, el universo responde como aliado. No eres pasivo, porque tu presencia dirige el campo, pero tampoco eres controlador, porque permites que la inteligencia mayor haga su parte. Esta danza entre intención y entrega es el corazón de la verdadera alquimia, y cuando todo se resuelve, lo que queda es silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Un espacio donde ya no necesitas tantas preguntas, porque reconoces que la respuesta vibra en el mismo hecho de existir. Allí comprendes lo que los iniciados decían en voz baja, que el despertar no es un final glorioso, sino un retorno, retorno a lo que siempre fuiste, retorno al estado de coherencia que nunca se perdió, solo se olvidó. Con esta claridad, el camino deja de sentirse como una lucha y se convierte en una ofrenda. Vives no para alcanzar algo lejano, sino para expresar lo que ya eres. Cada acto cotidiano se vuelve testimonio de tu vibración. Cada respiración, un recordatorio. Cada encuentro, un espejo. Y en esa sencillez se cumple el misterio que tantos buscadores recorrieron durante siglos, que el poder más grande no está en conquistar mundos externos, sino en reconocer la divinidad que habita en lo íntimo. El círculo se cierra, las dudas se disuelven, la tensión se apaga. Y lo que queda es claridad, serenidad, una certeza silenciosa, que eres parte del todo y que el todo vibra en ti. En el instante en que todo parece haber sido comprendido,
La conciencia descubre que no hay nada más que buscar. La carrera frenética por acumular respuestas se desvanece, y lo que queda es un espacio sereno donde la vida se revela como suficiente. La iniciación no termina con un estallido de fuegos sagrados, ni con la promesa de un paraíso lejano, sino con la simplicidad luminosa de estar aquí, respirando, sintiendo, reconociendo que lo sagrado nunca estuvo fuera de ti. El velo que durante siglos parecía separar mundos se disuelve, y detrás de él no encuentras a un Dios distante, sino tu propio reflejo expandido hasta abarcarlo todo. Comprendes entonces que Thoth nunca buscó ser adorado. No dejó códigos para crear templos de piedra, sino para que descubrieras el templo vivo que eres. Su voz susurraba a través de símbolos y enseñanzas, porque sabía que el despertar no se transmite con gritos ni imposiciones, sino con resonancias que hacen vibrar la memoria más profunda. Y ahora, al mirar atrás, reconoces que cada símbolo que te atrajo, cada palabra que te estremeció, cada coincidencia que te detuvo, era Él recordándote tu herencia luminosa. El viaje que parecía exterior se revela interior. La búsqueda que creías lineal se convierte en un círculo perfecto. Todo lo que aprendiste, todas las pruebas que atravesaste, todas las dudas que desgarraron tu mente, fueron hilos de un mismo tejido, la danza de la conciencia llevándote hacia el reconocimiento de tu propia divinidad. Descubres que no había error posible, porque incluso las caídas estaban contenidas en la sabiduría del camino. Todo fue necesario, todo fue parte. La vibración ahora fluye libre. Ya no luchas contra lo que sientes, no niegas lo que eres, no temes lo que vendrá. Has aprendido a ver con el ojo interno, y esa visión ya no depende de imágenes ni de fenómenos extraños. Es la visión de la unidad, la certeza de que el mundo visible y el invisible son uno solo, de que el tiempo y la eternidad se entrelazan en cada instante, de que la sombra y la luz son expresiones de la misma fuente. Esa certeza no cabe en palabras, pero se siente como un calor en el pecho, como un silencio fértil en la mente, como una expansión tranquila en el alma. Los sabios lo llamaban el retorno, no un retorno hacia atrás, sino hacia adentro, retorno al estado original en el que todo era uno, retorno a la inocencia consciente, retorno a la vibración pura que sostiene el universo. Y al experimentar ese retorno, ya no necesitas pruebas ni demostraciones. Te basta con vivir, con respirar, con crear, con amar, porque en cada uno de esos gestos está contenida la totalidad del misterio. Entonces, entiendes que la iniciación no te separa del mundo, sino que te reconcilia con él. La calle por la que caminas es tan sagrada como el templo. La palabra sencilla que pronuncias es tan poderosa como un mantra. El abrazo que das es tan luminoso como una oración. Lo divino ya no se esconde en lo inaccesible, sino que palpita en lo inmediato, y ese descubrimiento, silencioso y rotundo, cambia para siempre tu manera de habitar la realidad. No hay épica más grande que esta. Reconocer que eres parte del todo y que el todo vibra en ti. Esa es la herencia de Thoth. No un dogma, no un secreto reservado, sino la invitación eterna a recordar. Y al recordar, la vida deja de ser una prueba y se convierte en celebración. Ya no caminas con miedo, sino con reverencia. Ya no buscas afuera, sino que irradias desde dentro. Ya no preguntas qué hay más allá del velo, porque has comprendido que nunca hubo velo. Solo había olvido, y el olvido se ha disuelto. Así, el viaje se completa, no como un final, sino como una expansión que continúa.
Porque aunque hayas cruzado el umbral y reconocido tu esencia, la vida sigue desplegando sus misterios. Y cada día es una nueva oportunidad de vibrar en coherencia, de crear con presencia, de recordar con amor. El círculo está cerrado, pero la espiral sigue, elevándote siempre hacia dimensiones más sutiles de ti mismo. Y en ese silencio que queda después de la revelación, surge la pregunta que no busca respuesta, sino apertura. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a reconocer en este mismo instante que ya eres lo que siempre buscaste?